atención. Al final queremos estar proclamando ayunos para estos días por venir, y estamos por iniciar un tema doctrinal. La sanidad divina es el tema. Entonces queremos que después del tema de la sanidad divina, para un domingo vamos entonces a estar ungiendo con aceite y orando por los enfermos. Entonces, pero para ello también queremos prepararnos espiritualmente. Entonces estos días vamos a estar orando y ayunando por todas las necesidades, ¿verdad? Pero específicamente por la sanidad del pueblo de Dios, ¿verdad? La sanidad, la bendición espiritual que solo Dios puede dar, la verdad. Y mientras nosotros la busquemos con ahínco, con humildad, seguro es que Dios nos va a bendecir. Así que vaya preparando su corazón vamos a hacer una oración para los que vamos a estar ayunando y orando durante algunos días, para que Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia, los que trajimos Biblia, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Es el libro, la epístola que estamos leyendo, y hoy ya vamos por el capítulo número 9. Capítulo número 9 de Primera de Corintios. Y vamos a leer del capítulo 9, versículo 12 en adelante. Nos toca leer, nos quedamos ahí. 12 dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. A ver, sigamos. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Aleluya, hasta ahí lo dejamos. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos llegado, hermano y hermana, a este capítulo número 9, donde ya el apóstol Pablo ha iniciado una defensa de su apostolado, y al mismo tiempo, hermano, está estableciendo la enseñanza de lo que Dios manda acerca de los ministros o los que predican el evangelio. Realmente, como dijimos, hermano, la iglesia en Corinto era una de las iglesias de las cuales el apóstol Pablo no, hermano, recibía ayuda, y no porque no se la dieran, sino que porque, como él dice, eran hermanos carnales, y no reconocían al apóstol Pablo como un apóstol de Jesucristo. Por eso él tuvo que sacarles en cara o gritarles en cara que la confirmación, el sello de su apostolado eran ellos mismos. Pues Pablo, hermano, bueno, Corinto fue uno de los lugares donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo, hermano. Un espacio de 1 año y medio estuvo ahí en Corinto. Si lo comparamos con Tesalonicenses o con Tesalónica, donde, hermano, solo le tomó 3 sábados, hermano, formar la iglesia.
Entonces, hermano, él se quedó allí, hermano, al ver, hermano, la necesidad que había, y porque Dios mismo le dijo, hermano, que ahí tenía mucho pueblo y que se quedara ahí. Por eso Pablo estuvo ahí mucho tiempo. Pero, hermano, eso le dio la oportunidad de conocer a aquellos corintios, aquellos griegos que, hermano, tenían mucha influencia mundanal. Y entonces, hermano, pues en su celo también hacia lo que Dios hacía con el apóstol Pablo, querían como denigrar su apostolado, no reconociéndolo. Y por esa razón es que Pablo no aceptaba ayudas económicas de los corintios, aunque de otras iglesias, así como los filipenses. El apóstol Pablo los elogia y dice que a donde él andaba, los filipenses siempre le mandaban su ayuda al apóstol Pablo. Entonces él ahora aquí, hermano, habla de ese derecho que él tenía o tiene como apóstol, donde dice, hermano, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Habían o hay todavía corrientes religiosas que no, hermano, permiten que un ministro religioso se case. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, bueno, si el apóstol Pedro, si los otros hermanos han tomado una mujer por esposa, ¿por qué nosotros, Bernabé y yo, por qué no vamos a tener ese derecho? Claro que tenían ese derecho. Como hombres tenían el derecho, como apóstoles tenían el derecho. Pero ahora va a hablar del derecho, hermano, económico, del cual Dios manda que se hable, y por eso él va a hablar con una base. Eso es lo bueno, hermano, que cuando el apóstol Pablo, él dice, a mí el evangelio me lo reveló Jesucristo. Entonces, cuando él presenta su evangelio, hermano, que él predicaba, en el cual hemos creído nosotros también, o a través del cual hemos creído en Cristo, él siempre, hermano, tenía una base sólida. Decía, me lo ha revelado Dios. Pero al mismo tiempo él se apoyaba, hermano, en ese caso se apoya con la ley de Moisés. Porque recordemos que, hermano, la ley o el pacto de Dios con los israelitas sirvió como una figura de Cristo. Era como una figura de Cristo. Israel como la figura de la iglesia, y, hermano, la ley, hermano, como aquella palabra que Dios habría de traer a nuestra vida. Entonces, hermano, los israelitas, el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, y todo lo que aconteció allá, todo lo que se daba, hermano, en lo que es, hermano, el servicio en el tabernáculo, era una figura de lo que habría de venir. Entonces, cuando ya aparece el Señor, todo eso, esa figura desaparece y se establece lo perfecto. Entonces, por él usa, hermano, de esas figuras a través de las cuales Dios habló para, hermano, traer su enseñanza. Entonces, por eso él dice, bueno, otros pueden participar de ese derecho de recibir una ayuda, y ustedes se la dan. Bueno, más adelante en el capítulo 15 él va a hablar de aún, hermano, falsos apóstoles, gente que había llegado con herejías, y que sin embargo, como él dice, si alguno viene y os engaña, de buena gana toleráis. Entonces, hermano, él dice, bueno, otros han usado ese derecho. Yo tengo ese derecho también, decía Pablo, pero no he querido usar de ese derecho para que nadie desvanezca esta mi gloria de presentar el evangelio gratuitamente. Entonces, por eso él, hermano, como le digo, hace su defensa, pero ahora va a establecer, hermano, lo que Dios manda, no lo que el apóstol Pablo dijo, sino lo que Dios manda, porque él dice, así ordenó el Señor. Así lo dice él, ¿verdad? O sea, ya él no dice, esto es cosa mía, esta es una enseñanza mía. Él dice, así lo ordenó el Señor. Entonces, por eso él va y dice en el versículo que leíamos 12, segunda parte, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, si leemos, hermano, cuando el apóstol Pablo en el 2 de Corintios él hace su defensa fuerte, y el hermano habla y él dice, hermano, de que dentro de lo que fueron sus tribulaciones estaba, hermano, el hambre, la necesidad. Estaba el hambre, la necesidad. Entonces, por eso él dice, todo lo soportamos. Todo lo soportamos. Entonces él bien pudo, hermano, el apóstol Pablo bien pudo, hermano, quizás humanamente haber, hermano, destacado.
Pudo haber, hermano, llegado a ser un maestro. Pudo haber llegado a ser, hermano, un gran hombre, hermano, qué sé yo, filósofo, qué sé yo. Sin embargo, él dice que, hermano, él dejó todo lo del mundo, todo lo que él había ganado en el mundo, dijo él, lo consideraba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, él había dejado todo, hermano. Entonces, por eso él dice, todo lo soportamos, todo lo hemos dejado por amor de Cristo. Pero para que la gloria del evangelio que él presentaba, dice él, no sea quitada. Entonces Pablo, hermano, realmente Pablo es un gran ejemplo, porque si vemos hoy en día, hermano, como alguien lo dijo, ¿verdad? El evangelio llegó aquí a América ya como un negocio. Ya no llegó, hermano, como aquellas buenas nuevas donde se le servía al Señor por amor, donde se predicaba al Señor por amor, sino que ya se convierte en un negocio, hermano, donde ya los hombres ya no vemos el evangelio como algo, hermano, a lo que Dios nos ha llamado a servir, sino que, hermano, a servirnos del pueblo. No a darle al pueblo, hermano, la administración, el servicio necesario, sino, hermano, a llegar a pensar de que por ser ministros del evangelio tenemos derecho al mejor plato de comida, tenemos derecho al mejor carro, tenemos derecho a la mejor casa. Y en realidad no es así. Aunque hay un derecho, pero, hermano, también hay un límite donde ya no se puede, hermano, abusar, porque no es a eso lo que Dios nos ha llamado a hacer. Fíjese que usted lo sabe, la palabra siervo es un sinónimo de criado. Es un sinónimo de criado. La palabra ministro es un, hermano, bueno, su significado es eso, ¿verdad? Un servidor público. Pero es un servidor público. Entonces, hermano, Dios deja ciertos apóstoles, deja ministerios, levanta ministros, pero para que le sirvamos al pueblo de Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito, de que el ministro es un siervo, un criado, para servirle al pueblo de Dios. Claro, un criado no en el aspecto, bueno, hermano, sé que mañana me va a cortar el zacate de mierda, ok. Entonces, hermano, por favor, mañana quiero que me lleve mi perrito allá al veterinario y por favor. Ay, si le queda tiempo, si puede ir a lavarme allá en la casa. No, eso no, sino que el servicio que el ministro o los que predican o predicamos el evangelio es espiritual. Que el ministro debe, hermano, de servir, de tratar de satisfacer la necesidad de la iglesia de Dios. El mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Porque fíjense que el Señor siempre, cuando Él habló con sus discípulos, les enseñó eso, ¿verdad? Dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. ¿Verdad que así les dijo? Así les dijo. Cuando estaba en la mesa le dijo, bueno, ustedes están sentaditos, yo estoy sirviendo. ¿Y quién es el mayor? ¿El que sirve o el que está sentado? Mas yo estoy entre los que sirven. O cuando antes ya de partir el Señor, hermano, dice que se ciñó, hermano, y con una toalla, hermano, lavó los pies de sus discípulos y los enjugó y los secó con una toalla, como una muestra de servicio a los demás. Ahora, eso mismo de que el Señor vino a hacer, hermano, eso ya había sido profetizado. O sea, el siervo, ¿verdad? Como se le conoce en la profecía, el siervo de Dios. O como lo dice el Salmo 40, hermano, el Salmo 40 lo especifica muy bien. Porque dice, hermano, en palabras del salmista, que son palabras dichas espiritualmente por Cristo, dice, me horadaste las orejas o la oreja. Fíjese, me horadaste la oreja. Alguien puede, hermano, simplemente leer el Salmo 40 donde dice, me horadaste la oreja, sacrificios no quisiste. Aquí vengo y hago tu voluntad. Pero fíjese, ahí él está tomando una base, hermano, de
lo que él iba a venir a hacer a la tierra. Que era, hermano, una entrega total hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué decía la ley en cuanto a los esclavos? La ley de los esclavos decía así: si alguno dice es comprado como esclavo, después de 6 años, el 7º año saldrá libre. Si entró solo, dice, por supuesto saldrá solo. Pero dice, si entró solo y su amo le dio mujer y le diera hijos, al 7º año, dice, él se va a ir y la mujer y los hijos se quedan con el amo. Pero dice, si él le dice a su amo, amo, yo amo a mi mujer y a mis hijos, yo no quiero irme de esta casa, yo prefiero quedarme antes que irme y dejar mi familia. Entonces venía el amo y lo llevaba ante los ancianos y le horadaban la oreja. Le horadaban la oreja. Entonces, con eso, hermano, era reconocido como un esclavo voluntario que se había sometido a su amo para servirle de por vida. Entonces, hermano, bueno, muchas veces uno solo ve las modas y todo, y los muchachos ven y ven a uno con arito y ya se ponen el arito ahí, ¿verdad? Y ven otros que andan una argolla en la nariz, se ponen argolla en la nariz, ¿verdad? Y que se ponen de esas grandotas, se las ponen también. Claro, hermano, el mundo está volteado, está al revés y todo, pero en realidad antes no. Antes mirar, hermano, a alguien con la oreja horadada, hermano, esa era una señal que era un esclavo. A alguien le pertenecía ese hombre. Entonces en el Salmo 40, hablando el Señor Jesús, dice eso, hablando al Padre Celestial: me horadaste la oreja. Porque Él se había entregado voluntariamente a la voluntad del Padre para venir a redimirnos a nosotros. Entonces, hermano, por eso el Señor vino a enseñar eso a sus discípulos. Yo he venido para servir. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Yo he venido a darlo todo por ustedes. Entonces, eso es lo que Dios quiere también de los que, hermanos, servimos en la obra de Dios. Que tenemos que entender, hermano, que no se debe de hacer nuestra voluntad sino la de Dios. Que el ministro no se manda solo. El ministro, hermano, tiene una cabeza que es Cristo. Que no se puede hacer, hermano, la locura que uno quiera inventar, ¿verdad? No, hermano, hay, hermano, una enseñanza definida, hay una doctrina definida para la iglesia, para que, hermano, la iglesia sea bendecida en todos los aspectos. Sin embargo, el apóstol Pablo eso dice. Él no cobraba, hermano, el ser apóstol de Cristo. Él no percibía un salario, sino que él simplemente, hermano, dice, tomaba, hermano, esas ofrendas de las iglesias donde él consideraba que realmente era apreciado como apóstol. No así los corintios. Entonces, como decía, estos, si tomo la ofrenda, me van a criticar. Si no la tomo, me van a criticar. Entonces, hermano, con el que está mal espiritualmente, casi nunca se queda bien. Porque si lo ve a usted hacer las cosas bien, critican. Si lo ve haciendo las cosas mal o no haciéndolas, critican. Entonces, por eso, hermano, el apóstol Pablo dice: prefiero mejor no tomar ayuda de ustedes para que nadie desvanezca esta mi gloria. Es lo que está diciendo ahí. Pero ahora va a establecer el principio, hermano, de sostenimiento de los ministros. Luego dice 13, va a poner el ejemplo antiguo testamentario. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Entonces, fíjense, ahora pone el ejemplo de la ley. ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Que la ley, hermano, bueno, en la ley habían muchos sacrificios. Entonces habían sacrificios, hermano, de voluntarios, de paz, de pecado y tantas cosas. Y había, hermano, quien ofrendaba, hermano, desde un palomino o 2 palominos hasta bueyes. Pero, hermano, vamos a lo que eran las ofrendas grandes, los sacrificios grandes, los bueyes, los carneros o terneros. ¿Qué es lo que sucede? Que el sumo sacerdote, hermano, el sacerdote lo que hacía era
tomar, por ejemplo, de la vacada decía que había que tomar los riñones y la grosura, o sea, lo que es la gordura. Todo eso, hermano, se quemaba y eso es lo que a Dios le agradaba. Pero todo lo demás del animal, hermano, eso era para el sostenimiento de los sacerdotes. O sea, en otras palabras, era el sacerdote el que comía todo lo bueno del buey. Si fuera aceite, si fuera harina, en el caso de la harina, por mucho que llevaran de harina de ofrenda a Dios, lo único que se tiraba, hermano, para la ofrenda era lo que el puño del sacerdote alcanzaba a tomar, y eso lo tiraba y eso lo hacía arder. Lo mismo con el aceite. Entonces, todo lo que sobraba era para el sostenimiento, para el mantenimiento de los sacerdotes. Por eso él dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Claro que sabían. Y si no lo sabían, se los estaba diciendo. Entonces, por eso se recuerda cuando él dijo, hermano, ordenó el Señor: no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Lo mencionábamos. Entonces luego él dice, bueno, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes o tiene cuidado de nosotros los que predicamos? Entonces el mismo Pablo contesta y dice, ciertamente por nosotros se escribió, para que los que predicamos el evangelio vivamos del evangelio. Pero ahora él va a decir quién lo dice, ahí en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, ve, hermano, es cierto, como le digo, al ver a la gente, al ver mucho abuso, porque es lo que dice la gente, dicen, los pastores son come gallina, los pastores son los que mejores viven, los pastores no dicen dónde viven porque tienen grandes casas, los pastores tienen yates. Bueno, hoy en la época moderna hasta aviones tienen los predicadores, ¿verdad? Aviones de lujo, yates de lujo, casas de lujo, carros de lujo. Entonces la gente, cuando mira eso, la gente dice, no, yo ¿para qué voy a ser rico a esos ladrones? Si solo para robar son buenos. Entonces es ahí donde le digo, hermano, que la gente tiene razón en ese aspecto. Porque en otras palabras la gente está viendo, hermano, que se está abusando, hermano. Y que en lugar de los ministros servirle al pueblo de Dios, nos estamos sirviendo del pueblo de Dios. Entonces eso es lo que Pablo dice, que el obrero es digno de su salario, que el Señor ordenó que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Pero no que se hagan, hermano, millonarios a costa del evangelio. No que a costa del evangelio, hermano, tengan, hermano, o tengamos aviones y hermano, y limusinas y castillos y barcos. Eso no es el propósito. O sea, no es lo que el Señor enseñó. Porque el Señor, ¿se acuerda que muchos lo quisieron seguir? Y mucha gente lo quería seguir, y cuando lo querían seguir le decía, ¿tú me quieres seguir, Señor? Te seguiré donde quiera que vayas. Ven, te voy a enseñar dónde vivo. Y quizás esperaban encontrar una gran casa. Y allá un lugar, ¿ves aquella piedra? Esa es mi almohada, le dijo. ¿Ves? Es más, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Donde me da sueño, ahí me acuesto. ¿Quieres seguirme? Porque viven mejor los zorros, porque tienen guaridas. Yo, el Hijo del Hombre, no tiene ni dónde recostar su cabeza. El apóstol Pablo, como él dice, hemos aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Pero claro, cuando él hablaba de abundancia, hablaba de que tenía lo necesario para, hermano, llevar a cabo su ministerio. No porque el apóstol Pablo viviera en opulencia y entonces, hermano, a ciudad donde llegaba compraba una casa y entonces hacía riquezas. No, sino que él hablaba de lo necesario para ir viviendo. Entonces por eso él dice, sin embargo él dice, aunque él no aceptaba esa ayuda de los corintios, él dice, ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Ahora, aquí está el punto, ¿verdad? O sea, el pueblo de Dios es el que debe entender eso también. No solamente el de que los ministros o los que predican el evangelio deben de vivir del evangelio, sino también, hermano, de lo que puede hacer cuando se abusa del evangelio. Cuando se abusa del evangelio. Entonces se mira, hermano,
Se ve, se nota, hermano. Mire, yo he oído hablar de ministros del evangelio, eso sí, que tienen aviones, que tienen yates, que tienen casas, pero enormes, hermano. Entonces es importante, hermano, que el ministro también entienda que el evangelio no es un negocio, que el evangelio no es para hacerse rico o millonario, sino que el evangelio es, hermano, el poder entender que nos ha llamado el Señor a predicar el evangelio, a servirle al pueblo de Dios y a estar contentos con lo que Dios nos pueda dar a través de la generosidad del pueblo de Dios. Que debemos de vivir agradecidos con Dios y no andar ahí, hermano, hermano, viera que no me alcanza, hermano. Es que viera, hermano, que tuve que hacer un préstamo porque no me alcanzó. A ver si me ayudan a pagar, hermano. O hermano, fíjese que ya el carro que tengo ya está viejo, es de 2016 y yo quiero uno en 2020. Ya, hermano, cámbienmelo ya. Eso no, ¿verdad, hermano? Porque no va con lo que enseña la palabra de Dios, con lo que enseña el apóstol Pablo, con lo que enseñó el Señor Jesús. Entonces luego dice 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces Pablo dice: ustedes conocen mi vida, ahí está Tíquico, todo lo que concierne a mis necesidades, él os lo hará saber. No tengo nada que esconder, pero no me he aprovechado, ustedes lo saben. A nadie hemos sido carga, aquí hemos estado, hemos sido ejemplo para todos, no hemos engañado a nadie, como él dice, no nos hemos prendido por engaño, hemos sido sinceros en todo, nos hemos manejado sinceros en todo. Entonces, claro, hermano, que Pablo era un hombre de confianza, porque era un hombre que llegaba a las ciudades y él no y decía: bueno, aquí de barato, aquí voy a levantar una iglesia grande, voy a tener una manera buena de vivir. No, porque eso es lo que muchas, yo me recuerdo un pastor, él da un testimonio y él dice eso de que ellos tenían el deseo de abrir una iglesia, una congregación en cierta ciudad, y entonces dice que dijo él: bueno, como dice el dicho, ¿verdad? Que tal vez viendo la novia se enamora el novio. Entonces mandaron a un hermano como obrero y le dijeron: mira, hermano, queremos abrir una obra en tal ciudad, queremos que usted vaya y vea usted cómo está ese lugar para levantar una obra. Entonces, hermano, usted y yo lo sabemos, hermano, a donde quiera que vayamos hay necesidad. A donde quiera que vayamos, para donde quiera que usted, hermano, voltee a cualquier ciudad, usted va a encontrar necesidades espirituales. Necesidades espirituales. En cambio, hermano, el obrero, él dice que llegó y entonces regresó, y ya cuando habló con el pastor le dijo: hermano, ¿y cómo vio usted la ciudad?, le dijo. Y entonces le dijo: mire, le dijo, está muy bonita, le dijo. Hay no sé cuántos cines, hay no sé cuántas tiendas de video, le dijo, hay no sé qué. Entonces, ¿a qué fue? Fue a hacer un sondeo, hermano, de cómo podía él vivir en esa ciudad, con cuántas comodidades, o realmente llegó a ver la necesidad espiritual de las personas. Eso es lo que sucede, que los ministros, como que eso vemos, ¿verdad? Dice: llegó el invitado nuevo, hermano, vaya a ver qué carro trajo. Va a ver qué carro trae el invitado que vino hoy, a ver en qué clase de carro, a ver si tiene dinero. Entonces ya no se trata, hermano, de ver la necesidad espiritual, de aprovechar la oportunidad para servir a los demás, sino que, hermano, la oportunidad para ver cómo nos servimos de los demás. Eso no debe de ser así. Entonces, por eso la gente pierde la confianza, por eso la gente dice: no, dice, yo a la iglesia no voy porque allí dicen que es peligroso, ahí dicen que los pastores, que la gente es peligrosa, y no debe de ser así. La iglesia debe de ser el lugar de mayor confianza que una persona puede encontrar, porque venimos de un mundo golpeado, de un mundo mentiroso, engañoso, falso, hipócrita, y llegar a la iglesia
y encontrar lo mismo, entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De dónde salimos y a dónde caímos? Caímos de Guatemala y llegamos a Guatepeor, dicen. Y no, ¿verdad que no? Sino que debe de ser eso, ¿verdad? Salimos del mundo pecador ahora a un mundo de esperanza, de gloria, a un mundo donde se nos ministra espiritualmente el Espíritu Santo, las glorias venideras, las promesas de Dios, el amor de Dios, la unidad. Todo eso, hermano, es importante para que, hermano, el ministro pueda ganarse esa confianza de las personas. Luego dice 16: pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces Pablo dice, hermano, que él, lo que era personalmente él, que a él se le había impuesto la necesidad de predicar. Entonces Pablo dice, ya sea de mala gana o ya sea de buena voluntad, debo predicar el evangelio. Entonces para Pablo no había salida, ¿verdad? Para Pablo era o predicas, Pablo. Entonces, como él no tenía salida, él dijo, bueno, tengo que entregarme de lleno a esto porque me es impuesta la necesidad. Y si se me ha impuesto predicar el evangelio, ay de mí si no lo hago. Entonces, hermano, debemos de sentir como iglesia, debemos de sentir eso, hermano, como una necesidad impuesta por Dios. Porque eso es lo que Dios dijo a sus discípulos: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es una necesidad impuesta. Lastimosamente no todos entendemos esta verdad o este llamado, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Que cada creyente pueda entender que se nos ha puesto una necesidad de predicar el evangelio. Que así como alguien tuvo misericordia de nosotros para predicarnos el evangelio, nosotros también debemos tener misericordia de alguien para predicarle el evangelio. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nos recordemos, hermano, de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Y a quién usó el Señor para salvarnos, ¿verdad? Entonces, así, hermano, Dios puede usar nuestra vida para salvar a alguien, para llevar el mensaje del evangelio a otras vidas. Luego dice 17, por lo cual 18: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, ese era su galardón. Su premio era predicar el evangelio gratuitamente, como él dice, de gratis. Entonces para Pablo, hermano, o sea, él no iba y bueno, hermano Pablo, ¿y bajo qué condiciones económicas usted puede venir a predicarnos? Decía Pablo, bueno, bajo las condiciones que no me den nada, decía. Eso decía. Un hermano pastor, él daba un testimonio y él decía esto. A él lo invitaron a predicar a uno de esos países suramericanos donde el dinero de ese país estaba bien devaluado con respecto al dólar. Y dice, la iglesia era grande, dice, muy grande. Tenía varios pastores la iglesia. El evento estuvo muy bonito, dijo, muy bonito. Mucha gente. Y entonces cuando ya, hermano, terminó todo, a él le dieron una ofrenda. Dice, mira, hermano, dice, era un montón de billetes que me dieron, dice. Un montón de billetes, dice, que me dieron. Y entonces ya cuando iba a salir de ese país, iba con uno de los hermanos de ahí, dice que el hermano, y quisiera cambiar este dinero, cambiarlo a dólares. Y dice, sí, hermano, vamos allá al banco, vamos a tal lugar, yo sé dónde vamos. Y ya cuando fueron a cambiarlo, hermano, y aquel montón de billetes, ya convertidos a dólares, le salieron un poquito menos de $2. Imagínense. Y entonces dice que el hermano dice que, ay, hermano, perdone, le dijo, pero
esto es todo lo que se pudo recoger de ofrenda, hermano. Dice que hasta bolseándose el hermano a ver si se encontraba otro para dárselo. Y dice, no, hermano, que no se preocupe, dice, eso es lo que me han dado y está bien, no hay problema, le dijo. Pero ¿qué pasa con otros, hermano? No, hay ministros, hermano, que ponen sus condiciones. Ponen, hermano, precio a mensajes. Si son gritados valen más, si son con llanto valen más, hermano. Eso es cierto, hermano. Yo me recuerdo uno que como el evento era en un estadio, entonces le dijeron, él preguntó, ¿y a dónde es el evento? Dijo, y le dijeron, va a ser en el Estadio Nacional de nuestro país, le dijeron. Entonces le dijo, no me den nada, solo denme lo que se va a recoger de ofrenda ahí, dijo. Y eran como 60,000 personas. Y entonces le dijeron, gracias, hermano, le dijeron, ahí le vamos a llamar. Hasta ahora creo que está esperando la llamada. Porque, hermano, poner esas condiciones, hermano, el ministro del evangelio no puede poner esas condiciones. No puede ponerlas, decir, si me pagan tanto. Bueno, mire, al colmo, mire, ¿usted ha oído alguna vez de ministros evangélicos que se van a huelga para que les den más salario? ¿Usted no ha oído? Sí hay. Sí hay, hermano. Hay asociaciones de pastores. Hay asociaciones, hermano, que pelean supuestamente los derechos del ministro. Y hay ministros que se han prestado para irse a la huelga para que les aumenten el salario. Entonces, imagínense, un ministro haciéndole huelga a Dios. Imagínense, hermano. No es eso lo que Dios manda en su palabra, ¿verdad? No es eso que el ministro diga, bueno, si quieren que yo predique en esta congregación, denme tanto y denme aquí, denme allá y esto aquí y allá y allá. No se trata de eso, hermano. Es cierto que los que anuncian el evangelio deben de vivir del evangelio, pero no se debe abusar, como el apóstol Pablo dice. No se debe sacar provecho de la buena voluntad, de la generosidad de otros para, hermano, vivir. Como hace poco salió un programa donde decía, el programa se titulaba así, Magnates de Dios. No sé si lo vieron ustedes. Magnates de Dios. O sea, los magnates son los hombres millonarios, ¿verdad? Que tienen grandes riquezas. Entonces decía, magnates de Dios. Y sacaban, hermano, pues, realmente yo no lo vi, solo vi el avance, pero hablaba de ministros evangélicos que vivían millonariamente. Y es cierto de que muchas veces, hermano, el crecimiento de una iglesia puede ir acorde a la ayuda que se le puede dar a un ministro. Es relativo, ¿verdad? Si la iglesia es grande, lógicamente se le va a dar una ayuda que vaya de acuerdo a cómo la iglesia está. Sin embargo, hay, hermano, ministros que como le digo, viven, como se les llama, magnates de Dios. Magnates. Yo me recuerdo, hermano, también se hablaba de un caso que se dio del pastor de la iglesia más grande del mundo, Paul Yonggi Cho se llama él. Hoy se llama David Yonggi Cho, pero Paul Yonggi Cho es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Entonces, lógicamente, hermano, al ser la iglesia más grande del mundo, lógicamente que él ha de recibir una ayuda jugosa. Entonces comenzaron a cuestionarlo, la prensa comenzó a cuestionarlo, y entonces a cuestionar su vida, ¿verdad? Su vida. Entonces lo que hizo él fue eso. Bueno, si ustedes dudan de mi vida como un hombre de Dios, yo los invito a vivir conmigo unos días. Y de hecho fueron algunos periodistas con él, ¿verdad? Entonces dormía con ellos, comía con ellos, salía con ellos. Pues no aguantaron, porque lógicamente es un hombre de oración. Entonces vaya, ahora nos toca a las 5 de la mañana, tenemos que orar. Entonces tenía que levantarse los periodistas a orar con él, ¿verdad? Porque si van a saber mi vida, van a saber todo lo que yo hago. Entonces, por supuesto, hermano, al ver que realmente era un hombre de Dios, desistieron, ¿verdad? Pero el cuestionamiento era ese: ¿por qué este hombre vive así? O sea, como él decía, yo vivo como rico, pero no vivo como millonario, decía.
Yo pudiera vivir como millonario, pero no vivo como millonario, vivo como rico, porque eso es lo que me alcanza mi salario. O sea, su salario le alcanzaba para eso, para vivir como rico. Y aunque él decía, puedo vivir como millonario, no vivo como millonario. No vivo como millonario, vivo como rico, porque eso es lo que me alcanza mi salario. Pues imagínate, hermano, estamos hablando de una iglesia de ¿cuántos? No sé si 300,000 personas. 300,000 personas. Creo que es más, porque tiene iglesias, sus mensajes los da en circuito cerrado. O sea, aparte de la iglesia que él tiene, se transmiten en circuito cerrado a otros estados de Corea. Y son millones de personas son mares de gente las que escuchan el mensaje. Entonces, claro, hermano, vamos a hablar de 350,000 personas, hermano. Y póngale que dieran pues su dólar cada uno. Entonces realmente él dice, yo vivo como rico, porque eso es lo que le alcanzaba su salario. Pero es lo que nosotros debemos de aprender es eso, hermano, de que no es un invento que los ministros hemos hecho de vivir del evangelio o de aprovecharnos de ustedes, de su dinero para vivir, porque hay gente que dice que vayan a trabajar esos huevones de los ministros, que trabajan esos haraganes, no hacen nada, solo en su casa pasan haciendo nada. Pero no, hermano, si es un ministro de Dios, si es alguien que le sirve a la gente, que llena las necesidades de la gente, dice, debe de vivir del evangelio. Que mientras el pueblo esté trabajando en lo secular, el ministro esté trabajando en lo espiritual. Que mientras el pueblo de Dios anda trabajando, el ministro esté preparando el mensaje que le va a dar al pueblo de Dios. Pendiente, orando por el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Amén, hermano. Así que quiera Dios que quizás el concepto que usted tenía de los ministros quizás era diferente. Pero si era diferente, tal vez ahora con lo que la palabra de Dios nos enseña, tal vez usted puede pensar diferente. Decir, bueno, en realidad es Dios quien ordena, es Dios quien lo dijo, no lo dijo un hombre. Y que pueda cada uno, hermano, hacer la conciencia y podamos entonces, al reconocer a un ministro, también dar nuestros diezmos y ofrendas para que ese ministro tenga lo necesario. Lo necesario. Que tenga, hermano, con qué transportarse, que tenga un techo digno, que tenga comida digna, que tenga para sus necesidades como cualquier miembro de la congregación que trabaja. Para que, como dice la palabra de Dios, supliendo Dios lo material para el ministro, no tenga de qué preocuparse, sino solamente de lo espiritual y del servicio a los demás. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Les voy a invitar a cerrar sus ojitos. Padre nuestro que estás en los